Estás escuchando Carreras Científicas Alternativas, un programa dirigido a científicos e investigadores interesados en su desarrollo profesional más allá del mundo académico. Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 3 de octubre de 2018 y estás escuchando el podcast número 3 de Carreras Científicas Alternativas, un programa donde en lugar de hablar de ciencia, hablamos de científicos. Hoy vamos a hablar de un par de cosas, vamos a hablar del valor que tiene el doctorado, ¿no? Y de qué cosas podemos hacer para darle ese valor en nuestra sociedad. También vamos a hablar un poquito de los premios Nobel y vamos a hablar de algo que normalmente no se menciona, ¿no? en este tipo de premios. Y finalmente vamos a pasar a nuestra típica entrevista. Vamos a entrevistar hoy a Pablo Barrecheguren, que es doctor en biomedicina y experto en divulgador científica, además de ser formador en comunicación científica. Podcast recomendado, Carreras Científicas Alternativas. Y antes de nada quería mandarle un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Melvin Rivera. Melvin lleva un boletín y un podcast diario sobre tendencias del podcasting, ¿no? Sobre técnicas de grabación, consejos, etcétera. Que bueno, él lo produce allá en Miami y bueno, ha tenido el gran detalle de recomendar el podcast de Carreras Científicas Alternativas a su comunidad allí en América. Así que un abrazo muy fuerte a Melvin y a todos los compañeros y oyentes que nos escuchan desde allí, desde el otro lado del Atlántico. El otro día hablábamos de los problemas que estamos teniendo en la sociedad sobre el valor del doctorado, los másters que se sacan de la manga algunas personas y muchos políticos, esos doctorados que parece que no son muy auténticos, ¿no? Hay personas con un doctorado que al parecer no se lo merecen. Bueno, pues esta semana he aprovechado en redes sociales para lanzar una pregunta, y la pregunta es bastante sencilla. Lo que no es tan sencillo es saber qué responder. La pregunta es: ¿qué está en nuestra mano para conseguir que la sociedad le dé más valor a tener un doctorado? Algunas de las personas que nos siguen, de hecho, han ido más profundo que esto y nos han dicho: oye, ¿para qué hay que darle más valor a tener un doctorado? Eso, si os parece, lo dejamos para otro episodio. La pregunta está más bien dirigida hacia los científicos, hacia la comunidad de científicos y de investigadores. ¿Qué podemos hacer, además de quejarnos, ¿no? para poder llevar la importancia de un doctorado, de lo que se considera hacer una tesis doctoral a nuestra sociedad? Nos han llegado muchas ideas, ¿no? Y quiero destacar algunas que me han parecido particularmente interesantes. Irene, por ejemplo, nos dice, bueno, el valor de un doctorado va mucho más allá de los resultados conseguidos durante la propia investigación, ¿no? Y esto es lo que hay que divulgar. No solo para qué sirven esos resultados, sino más bien para dar a conocer las capacidades que se desarrollan a través de ese trabajo. Cosas como la capacidad de solucionar problemas a un nivel muy alto, organizadamente, con alta responsabilidad, y de cuestionar sobre todo un sistema establecido, ¿no? Y esta parte es súper interesante. Y las preguntas que ese sistema no es capaz de responder. Se trata de la capacidad de aprender cosas que te enseñas tú solo porque, claro, aún no hay otro alguien que lo sepa, ¿no? En fin, que a todo el mundo le llama la atención, por ejemplo, alguien con una titulación de MBA, porque claramente se ve que es fácil su utilidad fuera del mundo académico, y sin embargo, ese valor no se asocia a un doctor. Diego nos dice, bueno, es que en el mundo académico se valoran perfiles en base al número de publicaciones y desarrollo de ideas. Y esta imagen, claro, se proyecta al resto de la sociedad, donde el mundo académico se presenta como un sector cerrado y muy acotado, ¿no? En plan Juego de Tronos, preocupado solo por acumular publicaciones, que engorden currículum, más bien orientado a ganar trienios, quinquenios. En fin, que publicar se presenta como una forma de productividad, ¿no? Que solo se ve reflejada dentro del mundo académico, que se describe además a sí mismo como un sector de publicación, ¿no? Y sin embargo, todos los doctores tenemos el conocimiento y la capacidad de interactuar con el resto de los sectores de la sociedad produciendo opciones, ¿no? y soluciones a problemas concretos. Claro, todas estas son ideas, pero no son ideas prácticas que nosotros podamos implementar en nuestro día a día. La suerte de contar con varias redes sociales es que te llegan noticias y te llegan comentarios por muchos sitios. Aprovecho además para deciros que en Carreras Científicas Alternativas nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, en LinkedIn,
en Telegram también, incluso en Google+. Sí, existe gente que está todavía en Google+. Así que ahí nos tenéis. Bien, pues por redes sociales también nos han llegado ideas concretas. Marisol, por ejemplo, dice, bueno, pues se podrían hacer, por ejemplo, entrevistas, ¿no?, en vídeos cortos en los que los doctores digan cómo les ha influido esta etapa en el desarrollo de las habilidades para el desempeño de su actual puesto. Bueno, esto es lo que estoy intentando yo hacer dentro de Carreras Científicas Alternativas y que muchos otros ya han hecho y siguen haciendo en su actividad diaria. Desde luego, creo que es una cosa que puede aportar muchas ideas, ¿no?, y mucho interés. Desde luego creo que es algo que puede aportar mucho valor, ¿no?, sobre todo a la gente joven. Fernando dice, bueno, es que habría que hacer más difícil la obtención del título de doctor, ¿no? Si comparas, por ejemplo, España con Estados Unidos, que es el país que conoce Fernando, dice que ningún director de tesis te deja presentar la tesis si no estás preparado. Bueno, esta es una opción, ¿no? A lo mejor ya depende de nosotros solo si tú eres director de tesis. Evidentemente no todas las tesis son iguales y no todos los directores de tesis son iguales, pero ahí queda la idea, Fernando. Una de las cosas que se ha repetido en varios comentarios está más relacionado con el tribunal de una tesis doctoral, ¿no? No ya del tribunal, sino de la elección de un tribunal de tesis doctoral. Se supone que ese tribunal tiene que ser un tribunal absolutamente objetivo que valore la importancia investigadora de la tesis, ¿no? Claro, el problema que tenemos es que muchas veces la conformación de ese tribunal a lo mejor no es la óptima, ¿no? Ya sea por razones sociales o por razones simplemente económicas, ¿no? Eso yo en mi caso sí que lo he visto en Estados Unidos y he visto una grandísima diferencia cuando estaba en Rockefeller o en Stanford con lo que he visto más en España. En fin, este tipo de cosas quizás tampoco está en nuestra mano cambiarlas, pero ahí quedan, ¿no? Para darle vueltas y quién sabe si modificar o mejorar el sistema de conformación de los tribunales de tesis en el futuro. Sin embargo, lo que está clarísimo y lo que se ha repetido continuamente en los comentarios en redes sociales es el tema de la divulgación científica. Tano, Victoria y muchos otros nos dicen es que hay que participar en eventos de divulgación científica donde el público general pueda ver la contribución que nosotros los científicos estamos realizando. Por supuesto está el debate de cómo profesionalizar la divulgación y la comunicación científica, que eso ya lo dejamos para otro día, pero no pasa nada por salir un ratito del laboratorio de vez en cuando y contarle al mundo lo que estamos haciendo. Como sabéis, ya muchos programas, típicamente a nivel europeo, ya que te exigen, ¿no? Directamente te obligan a hacer divulgación científica de tus propios resultados de investigación. Y yo, sinceramente, solo le veo ventajas a hacer esto, ¿no? Puede ser la desventaja de que pierdes, entre comillas, tiempo de experimentos, pero es que estás haciendo mucho por tu futuro laboral también, ¿no? Estás desarrollando capacidades o competencias gracias a ese ejercicio de divulgar que te pueden servir para el futuro, quién sabe dónde. Si eres investigador y científico, deja un rato el laboratorio y sal a la calle, vete a un bar, vete a un teatro, vete a donde sea, da lo mismo, pero recuerda que tienes que mostrarle al mundo lo que estás haciendo, porque si no, después no puedes pretender que la sociedad te dé dinero para algo que no saben exactamente qué es. Pint of Science, la noche de los investigadores, hay 1000 actividades en tu provincia, incluso en tu localidad, seguro, donde puedes echar una mano y contarle al mundo qué es lo que estás haciendo a nivel de divulgación científica. Y además recuerda que eso te va a servir para conseguir competencias que en el fondo son las que piden las empresas en el futuro, no solo la parte técnica o la parte de conocimiento metodológico, investigador o científico que tú tengas. Así que yo te aconsejo que salgas a la calle y le muestres al mundo lo que estás haciendo en el laboratorio, en la biblioteca o en el campo, dependiendo de lo que estés haciendo de investigación. Pero cuéntalo porque va a ser mejor para ti, y no solo para ti, sino para todo el colectivo de investigadores y doctores. Esta semana pasada se ha dado el premio Nobel en Medicina, ¿no?, que ha sido otorgado a 2 investigadores por su trabajo en inmunoterapia aplicada al cáncer, ¿no?, al tratamiento del cáncer. Uno de ellos es James Allison, del Anderson Center de Texas, y otro es japonés, Tasuku Onjo, de la Universidad de Kioto. Y los dos han compartido el galardón, son ellos dos concretamente,
Este galardón se le ha concedido a estas dos personas, a Alison y a Onjo, pues porque han hecho un trabajo espectacular en los últimos años, abriendo nuevas posibilidades a la lucha contra el cáncer. Y bueno, realmente es un trabajo súper, súper chulo. El caso es que en redes sociales se ha vuelto a un debate que es recurrente, ¿no?, con el tema de los premios Nobel. Entonces, intentaré ser breve en la explicación. Desde el 2017, algunas personas consideraron que quizás por cómo funciona la ciencia y por cómo funciona la investigación hoy en día, ya en el siglo XXI, a lo mejor no tiene tanta lógica el dar el premio Nobel a personas concretas, ¿no?, a investigadores concretos y puntuales. Y que a lo mejor tiene más sentido dar algo, bueno, pues una especie de reconocimiento más general a un grupo, ¿no?, o a un colectivo. Simplemente porque, claro, una de las cosas que está ocurriendo al otorgar el premio Nobel a personas concretas es que, aunque bueno, no sea el fin del mundo, pero sí que se está dando una idea un poco confusa a la gente que no está cerca del mundo de la ciencia sobre cómo funciona la ciencia o cómo funciona la investigación. Claro, lo que resulta un poco anacrónico es que si te dan el premio Nobel de Física, de Química, de Fisiología, de Medicina, de lo que sea, te lo den a ti y no se lo den al grupo con el que has trabajado durante 10, 20, 30 años. Esta cultura de la persona, ¿no?, esta cultura tan personal de lo que debe ser el éxito profesional en la carrera investigadora, es contra lo que muchos quieren luchar, ¿no? Porque realmente, aparte de dar una sensación errónea de cómo funciona la ciencia, hace que una persona con mucho ego a lo mejor hasta le va mejor que una persona que es más de trabajo colectivo. No sé si habéis tenido que pelearos alguna vez con el jefe o con un compañero o con un colaborador para el tema del orden de autores dentro de un paper. Pero es un tema bastante complejo si no se empieza a trabajar desde el principio. De este tipo de cosas ha hablado Ed Young en un post que me ha encantado de Atlantic, que se llama The Absurdity of the Nobel Prizes in Science, que os lo pondré en la página web de Carreras Científicas Alternativas por si queréis echarle un vistazo. No sé si llegaremos a ver ese día en el que el premio Nobel no se dé a personas, a investigadores, sino que se den a equipos o a organizaciones, pero bueno, ahí queda la idea para irla madurando poco a poco. Si tienes algún comentario, alguna idea o alguna reflexión sobre todo esto, recuerda que nos pueden mandar un email a info@carrerascientificasalternativas.com o bien seguirnos en redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, LinkedIn, Telegram, el canal de YouTube, por supuesto, incluso Google+. Y ahora, si os parece, vamos a pasar ya a la entrevista. Vamos a tener la entrevista con Pablo Barrecheguren, que es doctor en biomedicina, es neurocientífico y es experto en divulgación científica y además también forma en comunicación científica. Y para mí fue un auténtico placer hablar con Pablo. Aquí tenéis lo que nos contó sobre su transición desde el mundo académico al mundo de la divulgación y la comunicación científica. Pablo, bienvenido al programa. Hola Manolo, ¿qué tal? Pablo, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue tu inicio en la ciencia y en el mundo de la investigación, tu interés por la investigación? Bueno, yo creo que un poco como el de cualquier joven universitario español, ¿no? Yo estaba haciendo la carrera aquí en Zaragoza, estudié bioquímica. Uh-huh. Y ya cuando yo estaba ahí acabando, nos veía que a lo mejor salir fuera podía ser interesante. Entonces yo, nada más acabar, me fui un año, estuve en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, como asistente de investigación trabajando allí un añico en genética, en biología del desarrollo, y gracias a esa experiencia luego conseguí una beca de la Fundación La Caixa para hacer el doctorado en Barcelona, en el Instituto de Investigación en Biomedicina. Entonces me moví para allá, allí además hice el máster en neurociencias y luego además hice una tesis en biomedicina que es sobre neurobiología. Entonces ya estuve allí investigando a tope y ya acabé la tesis y me metí en estos jardines de la divulgación. ¿Y sobre qué iba tu tesis exactamente? Pues mi tesis era una tesis maravillosa, muy buena, que combinaba, yo investigaba dos cosas. Investigaba cómo los seres vivos hacen las conexiones cuando se están formando, cómo el axón, que es el cable de las neuronas, crece, y esto lo investigaba utilizando una mosca, que es Drosophila melanogaster, y a la vez
estaba investigando, porque hay unos mecanismos en común, cómo se forman los tumores cerebrales. Y esto lo investigaba con células in vitro y con ratones. Así que estaba yo con muchos tipos diferentes de bichos. Pablo, ¿y qué echas de menos de aquella época de laboratorio? Bueno, es que yo creo que casi todos los divulgadores, si no todos, la ciencia se echa de menos. Es verdad que es duro el día a día del investigador, no es tan idílico como lo pintan y es una profesión bastante dura. Pero a mí, por ejemplo, esos momentos en los cuales tú, en biología, por ejemplo, dedicas meses a tener el experimento listo y a obtener los resultados. A mí ese momento que sabías que era el día que ibas a mirar la muestra, que llevabas tanto tiempo trabajando y era... Yo, por ejemplo, embriones de mosca, a ver si el sistema nervioso, con los cambios que hacíamos, pues estaba alterado o no. Yo esos momentos de ir a mirarlo al microscopio, a ver de, ostras, a ver si ha cambiado o no, y que cambiara o no, y que cuando cambiaba decías, ostras, pues esto porque será... En verdad es muy estimulante. Es verdad que el día a día o otras cosas periféricas de la ciencia, como la financiación o tener que presentar proyectos o cosas administrativas, le quitan un poco el encanto, pero en sí la ciencia y la investigación yo creo que es algo apasionante. Oye, ¿y qué hizo que comenzaras a plantearte la posibilidad de hacer algo un poquito distinto o muy distinto a seguir una trayectoria profesional académica? Pues yo, en este caso, fue una cosa que me encontré un poco de golpe, aunque luego mirándolo con perspectiva, sí que es verdad que yo siempre he sido una persona que, aparte de estar investigando, pues iba haciendo otras cositas, pero a mí me ocurrió que yo tuve una tesis, como muchas, que fue dura. Entonces yo, cuando acabé la tesis, me cogí unos meses de descanso, de respirar, de recuperar las ganas por la ciencia, y justo en paralelo a esos meses de parada ocurrió FameLab 2015 en España, y me presenté y llegué a la final española, y poco después entré en Big Bang, que es el grupo de monologuistas científicos que justo creo que llevaba ahí ya un año, ¿no? Pero entonces pues me metí también, porque era un sitio que vi que había muchas cosas interesantes, y un poco, ¿no? Como, pues mira, ahora que estoy descansando de la pollata, pues voy a probar esto, a ver hasta dónde me lleva. ¿Y te gusta? Es que es guay. Esto es una cosa que es importante, ¿no? Que a veces tú, cuando estás investigando, que es muy guay en investigación, pero luego hay otras cosas que también pueden ser muy interesantes e intelectualmente pueden requerir muchas cosas diferentes, ¿no? A lo que requiere investigar, pero que también te pueden llenar. Claro, el problema es que nunca te llena todo, porque no puedes, o es muy difícil estar investigando en teatros a la vez que conseguir proyectos de investigación de alto nivel. Pero eso es un poco la vida, ¿no? Pero es interesante. Antes has comentado que durante la tesis ya hiciste tus cositas. Sí. ¿Tú aconsejas hacer cosas durante la tesis o es preferible terminar la tesis y dedicarte ya a lo que sea en concreto? A ver, yo, claro, opinión personal, que yo lo aconsejo. A ver, también depende de los niveles del que estemos hablando de hacer cositas. Yo, por ejemplo, aparte de que estuve 2 años en el Consejo de Estudiantes, y esto también enseña una serie de cosas de lidiar con los jefes a nivel administrativo, todo este tipo de cosas, yo me metí en la escuela de escritura, en el Liceo Barcelonés, en la escuela de escritura. Y esto era una paliza, porque estaba en los 2 últimos años de tesis, pero bueno, me permitía conocer a otro tipo de gente, aprendí otro tipo de cosas, que inicialmente yo las hice por hobby, porque a mí me apasionaba eso también, y aparte me ayudaba un poco a desconectar de la parte a lo mejor más dura de la ciencia, pero luego, ahora cuando he tenido que reconvertirme, todos los conocimientos que yo tengo en narrativa y en escribir me han resultado muy útiles, por ejemplo, para escribir artículos de divulgación científica o varios de los libros que hemos sacado con Big Bang, pues yo es algo que me he notado muy cómodo escribiendo porque eso lo había aprendido antes. Claro. Y yo creo que un problema que puede tener... O sea, claro, si tú esperas como acabar en bloques, tampoco has conocido nada, aunque sea a nivel un poquito. Yo conozco gente que me maravilla, que a mí eso nunca se me hubiera ocurrido en la tesis, que
son estudiantes de doctorado y organizan congresos, simposios, van haciendo estas pequeñas cosas. Y esto te permite también un poco irte conociendo, ¿no? Gradualmente, no un poco de bloque, que a veces es un poco duro, ¿no? ¿Ahora qué hago? Y si no te has explorado a ti mismo un poco en esto, puede ser duro. Y en tu caso, ¿hubo un momento eureka de decir, ya está, a partir de mañana ya me olvido del tema de la investigación en el laboratorio, paso el duelo y me dedico a otra cosa? No. ¿O fue más gradual, no? Es gradual. De hecho, yo no he pasado el duelo todavía. Yo estoy en proceso, no sé si... Porque aparte, yo creo que para un divulgador tiene mucho valor mantenerte en contacto todo lo que puedas con la ciencia de primera línea. Pero yo fue algo más gradual. Sí que hubo un momento que yo vi a Big Bang en una de sus primeras, el grupo este monologuistas, en una de sus primeras actuaciones, porque una de las fundadoras estudió en mi mismo centro, bueno, de hecho 2 de ellos, y en la fiesta de su tesis le hicieron una actuación, vinieron varios de Big Bang, y yo los vi y dije, esto me mola. Eso sí que lo recuerdo de decir, mira, esta gente, no solo porque me gustara, porque era un bar, claro, yo eso no lo había visto nunca, ahora parece que como es más popular lo de los monólogos, se da más por hecho, pero ostras, ver un bar lleno de gente que se está reventando de risa, con gente que está divulgando ciencia, ¿vale? Que hacemos monólogos, pues a mí eso me impresionó, y luego ver sobre todo el buen ambiente que había en Big Bang ahí, yo lo veía y decía, ostras, es que este buen ambiente es genial, que es que lo hay, y son gente muy interesante, digo, ahí quiero ir yo, y ahí me metí. Bien. Pablo, ¿y en esos momentos de transición hay algún sitio donde puedas acudir o alguna persona que te pudo guiar o ser una especie de mentor para tú poder desviarte de la carrera académica y hacer algo diferente? Yo es que aquí lo veo claro, cada uno habla desde su caso personal. Yo en mi caso, una gran figura, ¿no? Como alguien que hubiera recorrido ese camino 15 años antes y te dijera, esto es lo que va a pasar. Yo esto no lo tuve, es una cosa que hemos vivido y creo que es una de las cosas que nos más unido en Big Bang porque hemos vivido este proceso muchos de los miembros juntos. Entonces, no mentores, pero sí compañeros en el camino que, claro, hay que tener en cuenta que la divulgación científica es un camino, yo digo, un poco de guerrilla. Somos pocos, por ejemplo, en Big Bang somos pocos, estamos dispersos por todo el país y claro, no tienes mucho contacto con las personas directo, pero claro, cuando lo vas teniendo, yo por ejemplo, en las actuaciones te reúnes y después de la actuación y antes hablas, entonces más que mentores, compañeros, pero muy desconocido todo, en plan de, bueno, no sabemos a dónde nos va a llevar esto, que yo creo que esto, pues, a veces uno tiene que valorar en el sentido de que, bueno, aunque no sepas, porque yo es una cosa que hacía mucho en Big Bang, sobre todo en los inicios. Yo no sabía a dónde me iba a llevar, aún no lo sé, pero yo valoro, en plan de, estoy en un sitio que me aporta muchas cosas, que tengo buenas experiencias y me estoy formando bien, sí. Entonces digo, bueno, pues mientras eso siga bien, pues voy a ver cómo gestiono las otras cosas, pero sobre todo el hecho de estar en un sitio que era positivo. Claro, por eso Big Bang para mí es algo muy bueno porque es un sitio que es muy positivo, donde podemos desarrollar muchas cosas y que ofrece muchas cosas. Yo he estado en giras, el año pasado estuve en Paraguay y en México, yo no había cruzado el charco nunca, pues por ejemplo eso es una pedazo de experiencia y hay otras. Así que yo creo que eso es también, ¿no? Que aunque no puedas a veces saber qué es lo que va a ocurrir, pues bueno, al menos ir diciendo, bueno, pero de momento voy por un buen camino o no. Eso también es importante. Porque, por cierto, durante la tesis, ¿cómo se tomó tu jefe la noticia de que dejabas la ciencia académica? Ah, bueno, eso ocurrió después. Pero es verdad que eso ocurrió cuando ya estaba acabado en el año sabático. Sí que es verdad que hay jefes que desarrollar otras actividades no les resulta como que les cuesta porque creen que se va a quitar horas al laboratorio. En España también, bueno, en otros países también, pero en España tenemos mucha tradición de echar muchísimas horas, jornadas muy demasiado excesivo,
Y claro, si tú estás pidiendo a gente que se meta esa cantidad de horas, pues es que físicamente no hay tiempo para hacer otra cosa. Con lo cual esto, si tú quieres meter alguna cosita en medio, a veces genera algún conflicto. Yo creo que siempre es bueno irlo gestionando bien con los jefes, explicarlo, y yo creo que también hay muchos que lo van valorando. Pero es verdad que otros no, y que puede generarte problemas. Entonces ahí es cuestión de hablarlo y llegar a un acuerdo, porque también es una pena. No sé, yo veo los números de gente que hace el doctorado que luego acaba siendo estable en la carrera científica, y esto sale en Nature y en revistas potentes, son números muy duros, de en torno al 10, 15%, entonces hay que menos, estoy siendo optimista, mira, me he levantado hoy contento. Pero, claro, entonces, lo que no puedes hacer nunca es, si lo más probable es que, lo que se dice, ¿no?, en ciencia, que la ciencia te dé la patada, que la investigación te dé la patada, que eventualmente tú tengas que abandonar esa carrera, tienes que irtelo gestionando con tiempo y poco a poco. Entonces tienes que darle una importancia a esto, en plan de, mira, amigo, yo hago mi trabajo y le dedico todo el tiempo que puedo y más, pero esto es importante también, y bueno, es que no hay que hacer 60 horas semanales, no es eso, y se hacen y fines de semana. Es que si tuviéramos una jornadas más normales, hay mucho tiempo para hacer otras cosas. Pablo, cuéntanos un poco cómo es tu trabajo actual. ¿Cuál es tu día a día? Bueno, pues mi día a día es, me levanto, me pongo al ordenador y me pongo a trabajar desde casa, porque yo, gran parte del trabajo que hago es, yo colaboro a título individual, colaboro con revistas, o por ejemplo con la Cátedra de Cultura del País Vasco, o con Principia, que es una revista maravillosa. Entonces yo voy escribiendo cosillas. Pero luego, aparte, tengo proyectos. Por ejemplo, como miembro de Big Bang tengo un proyecto FECIT, que es un proyecto que tenemos Big Bang, muy interesante. Yo soy el que lleva todo el proyecto. Entonces, es un proyecto audiovisual, pero requiere mucho trabajo de gestión, de hacer los guiones. Entonces, yo hay veces que me voy ahí a grabar a Barcelona, porque yo ahora estoy en Zaragoza, pero el día a día es mucho trabajo de gestionar cosas, de escribir. Luego también va por épocas. Yo el año pasado, si me hubieras preguntado, te diría, mi día a día es hacer cosas entre viaje y viaje, porque iba a muchas más actuaciones de las que voy ahora, y estaba viajando todas las semanas prácticamente. Entonces va dependiendo un poco. El trabajo de divulgador científico, que es un poco un trabajo así freelance, un poco caótico, ¿no? No es una profesión muy definida, al menos en España, si no tienes un puesto fijo. Entonces vas cambiando según la demanda. Hay veces que yo tengo que escribir más, hay veces que tengo que actuar más, hay veces que tengo que ir a grabar más. Pero el día a día básico es pico y pala en casa, trabajando, escribiendo, gestionando cosas a distancia. Hay mucho de esto. Y en el tema audiovisual, ¿dónde aprendes viniendo desde un perfil tan académico? Bueno, aunque tú ya has hecho otras cosas de formación. ¿Tienes que formarte concretamente de eso? ¿Es algo que vas aprendiendo poco a poco? ¿Te apuntas a cursos? ¿Cómo se hace eso? Esto es muy gracioso. Yo siempre, el otro día estábamos grabando grabando nuevos capítulos de Neurocosas, que es el proyecto y entonces teníamos que montar el equipo de grabación con otro compañero de Big Bang, con Uriol, y yo siempre hago la broma, ¿no? Estábamos montando los focos y digo, menos mal que en química tuvimos la asignatura de montar focos y montaje de croma, ¿no? Que ni puñetera. Claro, esto si a mí me dices 2 años antes sobre este tema, pues te diría, ni puñetera idea. No sé en otros sitios, en Big Bang, o al menos muchos de Big Bang, somos muy autodidactas. Según las cosas que vamos necesitando, nos vamos formando. También tenemos la suerte de que vas conociendo a gente, no tienes ninguna vergüenza en preguntar. Yo, por ejemplo, muy interesante, pues tenemos la gente que nos edita los vídeos que les enviamos. Pues yo a estos señores, que son majísimos, les estoy todo el día preguntando cómo tenemos un croma, ¿qué preferís que lo haga? ¿Cómo ponemos la iluminación? Y te vas apañando. Y luego, claro, tienes ya un doctorado, que un doctorado enseña un poco a resolver problemas, ¿no? Tienes un marrón, ¿cómo abordas esta pregunta? La tesis
muchas veces, al menos la mía, es muy autodidacta. Yo al empezar la tesis, ni puñetera idea de Excel, PowerPoint, Chrome, todo tipo de programas, Fiji, muchísimas cosas, no sabes. Pues vas buscando y vas preguntando un poquito por este camino. Sí que es verdad que ayuda si estás en un grupo que hay gente que ha tenido formación más formal. Por ejemplo, Big Bang nos beneficiamos mucho de esto porque hay gente que ha hecho mucho teatro. Y entonces te dicen, mira, es que esto es bueno por esto, el teatro. Ah, bueno. Yo, por ejemplo, he hecho los cursos de escritura. Entonces, cuando hay cosas de escribir, a veces yo digo, mira, yo estudié esto. Entonces, siempre ayuda esto mucho. Es importante tener gente alrededor que te pueda aportar cosas. Pero un poco vas improvisando. De hecho, te iba a preguntar antes, ¿de qué te ha servido tu experiencia concretamente investigadora para ser lo que eres hoy a nivel profesional? Yo creo que me ha servido mucho para mantener la calma. Para tener como prácticamente todas las tesis, pues llega un momento que tienes un ritmo de trabajo muy por encima de lo que tú puedes gestionar y te lo tienes que comer. Tienes que aguantarlo, sobre todo en la fase final de la tesis. Y eso, pues luego estás en momentos, por ejemplo, nuevos de divulgando, que tú estás agobiado, y pues yo intentaba un poco hacer perspectiva y dices, ostras, pues si entonces pude, ahora venga, cálmate, estás un poco más curtido. También a mí creo que es en el caso concreto de la divulgación científica, creo que tiene muchísimo valor tener cuanta más formación científica, sobre todo en la parte de investigación. Por mi parte, yo creo que es más positivo, porque puedes aportar mucho más, mantienes mucho más el contacto con lo que es la ciencia de verdad, y yo creo que esto siempre es un valor añadido, pero sobre todo yo creo que una tesis te da lo que estábamos hablando, una capacidad de enfrentarte a los problemas, y de enfrentarte muchas veces solo, y lo tienes que hacer tú y ya está, ¿no? Y esto es una cosa que yo creo que ha sido muy positiva para luego poder ir avanzando en otras cosas, porque si no el miedo te paraliza, ¿no? Y te quedas ahí quietecico, pero tiras adelante. Muy interesante. Oye, ¿y qué habilidades nuevas has aprendido fuera del mundo de la academia? Pues he aprendido muchas, y muchas que luego dices, mira, esto podría haber sido muy útil en la parte académica. Yo en la parte claro, como comunicador científico, pues toda la parte de comunicar, de expresión oral, de cómo transmitir un concepto, de hacerlo tanto por escrito como hacerlo en una charla, yo creo que esto pues evidentemente genera un vuelco muy importante. Los monólogos científicos que hacemos en Big Bang no tenemos diapositivas ni ningún tipo de apoyo. Y entonces esto ya te da, cuando ya lo tienes dominado, te da una serie de destrezas no verbales y de lenguaje muy buenas. Luego también te enseña, como estás siempre saliendo de la zona de confort, te enseña mucho a aprender nuevas disciplinas rápidamente. Yo la parte de escribir proyectos nunca lo había tenido que hacer, al menos al nivel que he tenido que hacer para presentar Neurocosas, ¿no? Que es un proyecto FECIT, que hay mucha competencia, pues también aprendes. Luego, yo como estudiante de doctorado, a lo mejor tienes algún estudiante suelto que le enseñas algunas cosas durante un tiempo, pero nunca había tenido que gestionar proyectos de esta envergadura o trabajar en equipo a este nivel. En Big Bang, por ejemplo, tenemos libros que hemos publicado y son libros que los trabajamos en equipo. Hay un libro que tenemos que si venimos del mono porque somos tan cerdos, que le hemos escrito 19, y el de cómo explicar física cuántica con un gato zombie lo hemos escrito 7. Pues claro, esto requiere una coordinación importante, saber llegar a acuerdos. Mi día a día como investigador, a lo mejor en otros grupos es diferente, era un día a día mucho más solitario. Es verdad que también tenía un proyecto multidisciplinar que iba de un laboratorio para otro, pero claro, iba yo menos en equipo, pues mira, me apañaba, iba tirando, pero en todas estas experiencias, pues oye, a coordinar, a saber encontrar puntos en común y a gestionar mucho las relaciones con la gente, porque esto es algo muy importante cuando estás por tu cuenta y estás empezando y tienes que saber, ¿no?, cómo tratar a la gente. Es una cosa que a mí me ha ayudado mucho.
Muy bien, Pablo. Oye, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica? Ya hemos hablado de él, pero lo voy a enfatizar otra vez porque creo que es muy importante. Creo que es el consejo personalmente que creo que es clave es ir poco a poco, o sea, irte explorando. ¿Qué te gustaría hacer? Pues bueno, si lo puedes compaginar con la actividad que estás haciendo, por ejemplo, lo que hablábamos de escritura. Yo querría ser divulgador científico, me gusta mucho, sobre todo en la parte de escribir o de periodismo, y tú estás haciendo la tesis. ¿Hay algo que puedes tú, mientras estás haciendo la tesis, ir aprendiendo sobre este tema? No hace falta que sea directamente el curso de periodismo científico. A lo mejor gran parte de esas disciplinas las aprendes en un curso de escritura y que casualmente ese curso de escritura lo puedes hacer los fines de semana. Lo mismo con... nosotros hablamos mucho de expresión oral, ¿no? Y entonces la gente se nos queja, se queja razonablemente, en el sentido de que es que claro, yo estos cursos de comunicación científica que hacéis vosotros de expresión oral, que me vendrían muy bien porque yo luego quiero ser manager de no sé qué empresa y lo valoran mucho, pues hay muy pocos. Yeah. Y nosotros decimos, tenéis razón, es una pena, pero bueno, piensa que, por ejemplo, a lo mejor si te hubieras ido a un curso de teatro, a lo mejor hubieras aprendido gran parte de estas disciplinas. Es verdad que la palabra específica para ponerla en el currículum que queda muy bien, a lo mejor no la tienes, pero a lo mejor tienes ese conocimiento y luego pues lo tienes que vender un poco mejor en el currículum y tal, pero yo creo que es muy importante ir haciendo cosas para irte conociendo, porque a veces uno te generas unas ideas en la cabeza de pues seré un gran tío divulgador de teatro, y luego llegas y ostras, y te cuesta un montón, y como has hecho el parón y a mitad de que estás aprendiendo esto nuevo te das cuenta que no es lo tuyo, que no pasa nada, todo el mundo nos equivocamos, yo el primero, pero claro, al haber hecho deliberadamente ese parón, que ya estás muy agobiado, pues ya dices, ostras, y ahora tengo que volver a empezar de cero y justo me he dejado este año y medio y tengo este poco dinero limitado. Entonces, esto no se puede evitar muchas veces, ¿no? Pegártela te la puedes pegar, siempre existe ese problema. Pero al menos, o luego puede ser que todo vaya muy bien y acabes en un trabajo que no te gusta de eso porque no encuentras trabajos donde haya buena mente. Pero en la medida de lo posible, que tú a ti mismo te vayas tanteando, y creo que de un modo gradual, creo que es lo importante. Muy bien. Pues, doctor Pablo Barrecheguren, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Sí. Encantado, muchas gracias por todo. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy del podcast de Carreras Científicas Alternativas. Recordad que nos podéis seguir en carrerascientificasalternativas.com o en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Telegram, canal de YouTube o incluso Google+. Mil gracias por estar ahí y mil gracias por darle fuerza a este movimiento ALTAC de científicos e investigadores interesados en carreras científicas alternativas. Y la pregunta de siempre, ¿carreras científicas alternativas a qué? Bueno, pues al mundo académico, por supuesto, pero sobre todo a cualquier cosa que tengas tú ahí en la cabeza. Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.